Recording is on. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera sesión en línea del curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Entonces, como siempre, vamos primero a hacer un recorrido por la plataforma y luego vemos el material de formación de esta semana y hacemos un pequeño repaso del de la semana pasada. Yo les comparto pantalla. Listo. ¿Ven mi pantalla y me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha Ok. bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Sí. Gracias. Bueno, por aquí les dejé varias cositas. Bueno, olvidé la sesión 2, que lo dejé el lunes pasado. La semana de clase, esta semana va desde el 10 y termina el 16, o sea, este jueves que viene. ¿Y cuáles son las dos actividades que se van a calificar? Que la actividad interactiva y un taller. Ahorita se los muestro bien. El anuncio de esta sesión y el cuadro de honor. Entonces venimos aquí a contenido del curso, proyecto, actividad 3, aquí en material de formación. Van a encontrar la versión descargable y la versión multimedia. Yo les recomiendo siempre la versión descargable, pero pues ahí sí a gusto de ustedes. Aquí está el PDF con el material de esta semana. El tema de esta semana son las formas de normalización, que es una forma de optimizar las bases de datos. Aquí hay ejemplos. Y aquí en las evidencias van a encontrar las dos evidencias, la actividad interactiva y el taller. Le damos siguiente. Esta es la actividad interactiva. Entonces, la actividad interactiva es una especie de jueguito a manera de examen. Ustedes dan acá en ver score. Verán que les cargue. Aquí están las instrucciones. Se le dan a esto siguiente. El resto, aquí están las instrucciones. Cierran esto. Y aquí empiezan las preguntas. Entonces, usted lee la pregunta. Aquí eligen la respuesta. Y van haciendo clic. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas. Tienen que, para ganarla, necesitan por lo menos 7 preguntas buenas. Con menos de 7 buenas, la pierden. Pero esto tiene muchos intentos. Entonces la pueden repetir. Las preguntas siempre son las mismas. Ahí les doy ese tip. Y tenemos el taller. Entonces hacen clic aquí en el primer punto. Y dice, aplicar la técnica de normalización a una base de datos en una empresa. La normalización en una base de datos es de carácter obligatorio al momento de su diseño. La aplicación de los niveles de normalización nos ayuda a proteger la integridad de la información y a tener registros únicos para evitar ocupación de espacio en disco duro. Esta técnica juega un papel importante en las organizaciones donde se maneja gran volumen de información, ya que permite tener la información organizada y al momento de realizar consultas el tiempo de esta será mínimo y exacto. Por lo anterior, con base en el conocimiento adquirido en la actividad 3, es decir, material de formación, y con el fin de cumplir con esta evidencia, siga las indicaciones que describen a continuación. Desarrolle un documento donde aplique las 3 reglas de normalización a la base de datos del Colegio San Jorge, es decir, a la base de datos que hicieron en la actividad 2. Esto no lo hacen, entonces lo único que hay que hacer es coger el diagrama de la actividad 2 y aplicarle las formas de normalización a ese diagrama. Igual ahorita aquí vamos a hacer el ejercicio sobre ese mismo taller. Entonces vamos básicamente que a realizar parte del taller aquí en clase. Ya saben, este otro punto no lo tienen que hacer, solamente es que normalicen el diagrama y me envían el diagrama. De hecho, ni siquiera para esta no me tienen que enviar los Excel como en la pasada, solamente el diagrama. Bueno,
vamos a ver el tema de la normalización. Entonces, la normalización es un concepto que permite generar el modelo de entidad-relación, es decir, más bien optimizar ese modelo. Por ejemplo, en la clase pasada vimos que sin necesidad de normalizar, pues pudimos generar un modelo de entidad-relación. Pero la normalización nos va a permitir estandarizarlo y optimizarlo. No es una técnica para diseñar bases de datos, sino que es una técnica para optimizar ese modelo de esa base de datos. Hay que hacer una comparación que sería como construir una casa sin los planos. Entonces, en clases pasadas yo les he dicho que pues, ese modelo son los planos con los planos base, realmente todo va a llegar o el resultado de estas bases de datos va a tener software que se encarga de la última capa, la capa externa de comunicación con el usuario, pero todo lo que es la base, generalmente es la base de datos. Si nosotros no hacemos un buen modelo de entidad-relación, es como si de verdad construyamos una casa sin ningún tipo de plano, pues puede que hasta quede, pero el día de un temblor o que pase algo, pues ahí vamos a ver qué tan bien hecha quedó la casa. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetos de la normalización? Primero es evitar controlar redundancia de información, es decir, que en una misma tabla no existan datos repetidos. Lo veíamos en la clase pasada, por ejemplo, con los profesores, es decir, que yo en esta tabla profesores, yo aquí voy a hacer el ejemplo utilizando los Excel porque es más fácil para que ustedes comprendan la información, pero que les digo, en el taller no necesitan mandarme los Excel, solamente el diagrama final. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo por aquí otra vez, tengo que tener otra vez a Juan, entonces aquí tengo información redundante que me está ocupando espacio en el disco duro y que no debería ser. Entonces, la normalización nos va a evitar hacer esas cosas, ya vamos a ver cómo. Evitar pérdida de información, mantener la consistencia de los datos van a ser consistentes porque primero no van a ser redundantes y segundo, al no ser redundantes, entonces, y tener relaciones, esas relaciones van a tener consistencia en los datos, porque si yo aquí tengo, por ejemplo, este otro Juan acá, que es el mismo Juan de acá, y yo quiero ver qué cursos da este Juan, entonces, así que dice que profesor es el 1, pero aquí tengo una llave primaria, entonces si yo le digo a la base de datos, bórrelo, ella va a decir, venga, yo tengo que borrar uno, pero ¿cuál de los dos le borro? O le borro los dos, o qué hago, van a enloquecer. Entonces, la normalización nos permite que haya consistencia y representar toda la información del sistema, que es lo que buscamos, que esas cosas que tenemos en la vida real, que queremos digitalizar, que queremos hacer la abstracción a lo digital, eh, en su forma digital sean lo más parecidas a su forma real. Por ejemplo, en el caso del colegio, cogemos un colegio donde cogemos cosas que son reales, tangibles en un colegio, como los profesores, los cursos, los estudiantes, las materias, y las digitalizamos trayendo los atributos de cada una de estas al mundo digital, lo que nos permitió crear como una especie de estructura, como una especie de molde, donde podíamos ingresar, por ejemplo, acá todos los profesores que tenía ese colegio, bajo esa misma estructura que está compuesta por los atributos que elegimos que se necesitaban o eran necesarios para ese colegio. ¿Cuáles son las reglas de normalización? Existen 3 reglas que nos van a permitir normalizar una base. La más común es la primera forma normal, la segunda también se ve y a veces creo que la que menos se ve, la tercera. Vamos a ver. Entonces, la primera forma normal incluye la eliminación de todos los datos o los atributos repetidos. En la segunda, se asegura que todos los campos que no son llave sean dependientes de la llave primaria. Ya las vamos a ver más a fondo. Y en la tercera se elimina cualquier dependencia transitiva, que son las de los campos que no son llave, que dependen de otros campos. Entonces, la primera forma normal, que dice, ¿cuál es el objetivo? Es dejar todos los campos con valores atómicos en las tablas individuales. ¿Qué significa eso?
Y si encuentro campos repetidos, entonces esos campos repetidos envíalos a una nueva tabla y se relacionan con la llave primaria de la primera tabla, que eso fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces aquí vamos a ver esa primera forma normal y de paso vamos a dar un repasito de la clase pasada de cómo se hacen las relaciones. Entonces, ¿qué significa eso? Cada campo, o sea, cada tablita, cada cuadrito de este Excel, tiene que ser único. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con este email? Tengo 2 emails en este campo. Entonces, si yo necesitara por código saber cuál es el email de Juan y tengo esto así, a nivel de programación, tocaría hacer un poco de cosas, partir esto por esta coma y ver cuál de los 2 emails es el que necesito. Entonces, aquí tengo información redundante dentro del mismo campo, pero ¿qué es la primera forma normal? Dejar todos los campos con valores atómicos, es decir, una sola cosa en cada campo. O sea que esto, aquí ya encontramos un problema. Lo mismo pasa aquí con este teléfono. Miren que esta señora tiene 2 teléfonos y entonces lo tenemos en el mismo campo del teléfono. Pero tenemos que dejarlos atómicos. ¿Qué dice? Crea estos campos repetidos en una nueva tabla y relaciónalos con la llave primaria. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a necesitar una nueva tabla que se llame teléfono. Voy a crearla acá. Teléfonos. Logrando aquí un poquito. Entonces, el teléfono va a tener un código, número. Y dice que lo debemos relacionar con la llave primaria de la primera tabla. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo ahí? Estaríamos haciendo una relación. ¿Qué relación? Una persona, un profesor, puede tener muchos teléfonos, más un teléfono. Obviamente no puede tener muchos profesores, no es que sea el teléfono fijo de la empresa, pero lo normal es que una persona, su teléfono es suyo, y no hay muchas personas asociadas al teléfono, porque el que lo llaman ahí es el propietario. Entonces, para poder hacer la asociación, recuerden que como el nombre de la tabla y el campo, que sería la llave primaria. Con eso vamos a poder hacer la referencia para saber ese teléfono a quién pertenece. Entonces dice que el señor Juan tiene este teléfono, Pedro tiene este, Ana tiene 2, tiene este, y tiene este. Y Juan tiene este. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este primer teléfono pertenece a Juan, que es la llave primaria es 1. Entonces aquí funciona como una llave foránea, que nos va a ayudar a decir que este teléfono es de Juan. El segundo teléfono es de Pedro. Entonces este pertenece a Pedro. Ana tiene 2. Este y este son de Ana. El último es de Juan. Listo. Entonces yo necesito saber cuáles son los teléfonos de Ana. Entonces, llave primaria, me vengo al campo teléfonos, miro a profesores código, esta es la llave foránea. ¿Cuáles teléfonos tiene la llave foránea 3, que es la llave primaria de ese profesor? A estos 2. Estos 2 teléfonos son los de Ana. Y al final dice que esta tabla, este atributo lo borro de acá. Se fue. Listo. Entonces, ¿qué más veo aquí repetido? Sí, porque si yo necesito este de acá, digamos que yo necesito borrar este teléfono. Entonces,
Venga, yo les muestro algo y les explico para qué sirven esos códigos. Vamos a una base de datos de real. Sí, mostremos estas. Por ejemplo, miremos esta. Por aquí hay unos vendedores. Esto es una base de datos real. En la última clase les enseño cómo, más o menos, cómo se maneja este administrador. Este es el que está en el SAM. Sí, no en todas las tablas. Espérenme, ya les muestro. Miren, por ejemplo, vendedores. Yo tengo aquí la tabla de vendedores. Tengo varios vendedores. Esta ID es mi llave primaria de cada vendedor. Si yo necesito borrar, por ejemplo, este vendedor, yo necesito este ID para poder decirle a la base de datos que este es el que quiero borrar. O si lo necesito editar. Miren que si yo me... Es que no sé ver mucho. Si yo me paro aquí en el campo editar... esperen, no. Yo le digo editar, que lo edite. Esto me muestra el código que hizo. No, me sacó fue el CL. Pero si yo necesitara, por ejemplo, borrar el teléfono de ese vendedor, o supongamos que está en la misma tabla de los teléfonos, para yo saber cuál es, yo no puedo basarme con el nombre, sino que el campo que tengo que utilizar para eso es el ID. Pero mire que el ID de la tabla de vendedores filial, por ejemplo, aquí hay un vendedor que tiene el ID 73. Si yo vengo a la tabla rutas, por aquí también, ay, mira, justo no está la 73. Bueno, está la 71. Pero es la 71 de la tabla rutas. Si yo vengo aquí a vendedores, aquí está 71, es Alejandra. Pero yo sé que cuando yo le doy una instrucción a la base de datos, yo le tengo que decir el nombre de la tabla y qué campo es el que sobre el que quiero trabajar, es decir, cuál llave primaria es la que voy a afectar. Entonces, no importa que la llave primaria se repita en otra tabla. Entonces, esto mismo, es la base de datos de este software. Entonces, yo vengo de los vendedores. Aquí me aparece el vendedor que pertenece a esta acá, que era, de hecho era ese 71. A ver si yo les puedo mostrar aquí algo. No, ahí no está. Aquí. Acá. No sé si alcanzan a mirar. Que aquí dice, en el evento de este botón, dice eliminar y dentro del paréntesis tiene el 71. ¿Sí ven? Yo le estoy diciendo el código en base de datos de esta persona. Busquemos uno que tenga más. Miremos los gastos. Ya, miren que aquí lo mismo. Yo le estoy dando eliminar y este que tengo acá seleccionado, este primero es el gasto que el ID es el 4795. Entonces, cuando yo le doy a ese botón eliminar, bueno, él hace otras cosas allí en la mitad antes de hacerlo, pero lo que básicamente va a hacer esto es decirle a la base de datos, crear una consulta para la base de datos para eliminar respectivamente este registro, porque así yo no tengo pérdida. Porque si yo le digo por el nombre, por ejemplo, gasolina, pues mire que por acá hay otro con gasolina y otro con gasolina y se eliminarían todos. Yo necesito eliminar específicamente este, o por ejemplo eliminar este. Entonces yo le digo inspeccionar a este, va a decir que ese es el 4793. Si yo vengo aquí a la base de datos y miro los gastos,
4793 es este. Entonces, miren que, por ejemplo, incluso aquí a nivel de base de datos hay otros campos que yo aquí no estoy mostrando porque no son relevantes mostrarlos. Aquí simplemente muestro lo que al usuario le interesa, que es lo que hace ya la parte del software, que es coger toda la información que está en la base de datos y organizarla para que mostrar solamente lo que el usuario necesita ver. Pero sí, básicamente entre llaves primarias. Lo que pasa es que este código sí es la llave primaria. O sea, la llave primaria es el campo repetible dentro de cada tabla. No importa si es una llave foránea en otra tabla, eso no interesa. Lo que interesa es que en cada tabla haya un campo que me permita, sin miedo a equivocarme, decir, mire, ese es el que yo quiero borrar, o este es el que yo quiero borrar, el 4793. Si yo le doy este autor eliminar, me va a borrar el 4793, que viene siendo este de acá. En este caso, por ejemplo, este código no es llave foránea en ninguna otra tabla. Lo que sí es indispensable es, si yo tengo una llave foránea, vamos aquí al... Yo tengo una llave foránea, como es esta. Esto sí tiene que ser la llave primaria de la otra tabla. Esteban dice, se supone que cada código es el que estamos colocando como llave primaria. Sí, es único y exclusivo para esa tabla. Y no pasa nada si se elimina. Pues si yo elimino este profesor... Profe, pues lo que yo me refería era que pues, o sea, esa llave puede repetirse, digamos, pueden haber varios unos, pero pues entonces la idea ahí es que si nosotros vamos a eliminar un registro, eliminemos de la raíz que sería, por ejemplo, la tabla profesor, por ejemplo. Entonces, lo que tú dices, por ejemplo, es aquí en la de teléfonos. Sí, exacto. Entonces, ahí lo único que debería variar es ese código profesores y para hacer que la normalización y pues para que también ¿cómo decirlo? Como que la llave primaria también se esté bien conectada, pues lo que se debe hacer es eliminar, o sea, primero verificar que sí está efectivamente en la tabla porque se estaría llamando como si fuera una tabla raíz, una tabla así, donde pues aparece, pues, eso sería como el inicio de todo. Si se puede crear esa tabla, entonces de ahí se elimina y de ahí entonces se puede utilizar eso para otros lados. De otra manera, pues creo que no. O sea, a lo que me refería era que pues no pasa nada si hay varios código 1 en las tablas, sino que sea única y exclusivamente para esa tabla, porque con la normalización no se va a confundir con otra. Déjame ver si te entiendo. Bueno, una llave primaria, por ejemplo, en esta tabla, arrancamos en esta tabla, entonces la llave primaria tiene que ser única, o sea, aquí no puede haber otro 1, porque es mi llave primaria. Si vamos aquí a teléfonos, aquí sí tengo, por ejemplo, varios 3, que son esta llave primaria de acá. ¿Por qué los tengo? Porque aquí no son llave primaria, aquí son llave foránea. Y la llave foránea sí se puede repetir porque si no, no podríamos tener, por ejemplo, el uno a muchos. Aquí tenemos un uno a muchos donde una persona, que es Ana, tiene, por ejemplo, 2 teléfonos. Podría tener 3, 4, 5, 20, 100. Entonces, cuando son llaves foráneas, el código se va a repetir porque se supone que alguien o algo de la tabla madre va a poseer muchas cosas dentro de esa otra tabla donde tiene una llave foránea. En este caso son teléfonos. Entonces, Ana, con su llave primaria, que es única dentro de esta tabla de profesores, va a venir acá y como llave foránea, sí va a poder repetirse acá. Este código de cada teléfono sí debe ser único, porque si yo necesito borrar yo necesito saber que voy a borrar el código 4. Algo que tú dijiste ahí, que es importante, es que si yo tengo, por ejemplo, aquí a Ana, y si yo borro a Ana, vamos que yo la borré, estos van a quedar huérfanos y no se van a utilizar.
esta llave primaria, cuando creen otra persona, él va a crear el quinto. Lo que es Pepe. Parece. Cosa, etcétera. No, este autoincremental nunca se va a volver a tapar este hueco. ¿Por qué? Porque si yo a Pepe lo creo aquí, en este espacio, y él queda como el 3, entonces, si yo no tenía borrado en cascada, o yo no hice la operación debida para hacer esa eliminación y esto me quedó acá, entonces va a quedar que estos dos teléfonos son de Pepe. Esos dos teléfonos son de Pepe, son de Ana. Entonces el autoincremental siempre va a seguir incrementando. Si se borran cosas van a quedar los huecos, pero no, esos huecos, dependiendo cómo se está haciendo la eliminación de los datos, no se deben tapar. Y pues se perdió Ana. Listo. Entonces, yo a la base de datos le puedo decir, mire, si usted borra esto, hágame borrado en cascada, entonces automáticamente estos dos que tienen esa llave foránea de Ana se van a ir. Él los borraría automáticamente, yo digo borrado en cascada. O lo puedo bloquear y decirle que no me deje borrar un campo si tiene datos asociados en otras tablas. Entonces yo borrar a Ana, la dato me va a decir, mire primero que ella en la tabla de teléfonos tiene unos datos asociados. Borre primero esos datos y ahí sí yo le dejo borrar a Ana, pero bórrelos usted, no los va a borrar yo, bórrelos usted, encárguese usted. Si la embarró, bárrela usted, pero yo no me voy a meter en eso. La base de datos me puede decir, bueno, no me lo va a decir en las palabras, pero básicamente lo que me haría a saber. Entonces, las llaves primarias siempre van a ser únicas, pero las llaves foráneas, estas sí se van a poder, estas sí se repiten sin ningún problema. De hecho, esto no ocupa mucho porque estos son numeritos que no ocupan demasiado. El problema fuera si estos fueran, por ejemplo, si yo tuviera aquí otro Juan Pérez. Profe, qué pena, otra pregunta. Dime. Lo de la tabla solo se haría si es de muchos a muchos, ¿no? Porque, por ejemplo, si hacemos la normalización, digamos, en nombre, apellido y documento, que creo que pues sería, ahí no, pues no habría ningún problema con ello. Entonces solo sería colocarle un nombre exclusivamente a la variable de cada tabla, ¿verdad? Por ejemplo, nombre profesor. ¿Sí? Y ahí ya quedaría normalizado el nombre. Sí, la normalización, por ejemplo, si la tabla es esto que tengo acá, ahí no hay nada que hacerle. ¿Por qué? Porque estos campos son propios del profesor. Un profesor tiene el nombre, tiene un apellido, tiene un documento, nos interesa saber el género del profesor. Entonces, son campos que están asociados a este código y este código sería un carnet y no tendrían problema. ¿Qué pasó aquí cuando encontramos el teléfono? Encontramos que estaba violando, ese campo violaba uno de los principios, que es que cada campo debe ser atómico. Lo mismo está pasando aquí con este email y con otros campos que hay acá, que ya los vamos a ver. Entonces, cada forma normal nos va a ayudar a que esa tabla tenga los valores que se necesitan o que son los apropiados. Y en caso de que haya un valor que sea disonante al porqué de la tabla o a la identidad de esa tabla, nos va a decir qué hacer con él. Sí, correcto, Juan. En otras tablas sí se pueden repetir, no pasa nada. Lo que no se puede repetir es en la misma tabla. Mira que yo, por ejemplo, aquí tengo el código 1 de la tabla profesores, pero aquí también tengo el código 1 en la tabla teléfonos. Y en cursos también tengo un código 1. Pero yo siempre voy a mandar la consulta indicando cuál es la tabla. Entonces no hay problema. Entonces aquí con email tenemos el mismo problema con los teléfonos. Entonces necesitamos email.
Entonces tenemos aquí el código que sería mi llave primaria, el email y mi foránea. Entonces esto dice que el profesor Juan tiene este email y tiene este otro email. Este es el de Pedro, Ana, este otro, démoslo hasta ahí. Juan es el 1, 2, 3 y 4. Bueno, las relaciones, yo elimino acá. No todas las tablas se van a relacionar con todas. Ustedes tienen que mirar en su modelo real qué cosas tienen asociaciones. Por ejemplo, si ustedes van a la realidad, muchos de ustedes tienen 2 o 3 emails, ¿cierto? O tienen, incluso muchos pueden tener 2 teléfonos. Tienen el teléfono celular y si en la casa tienen un teléfono fijo, pues tendrán 2 teléfonos. Entonces, ahí hay una realidad. Otra realidad de este caso, un profesor da clases en cursos. O sea, un profesor da clases en 11, en décimo, en varios cursos. Por eso hay una relación entre los profesores y los cursos. Pero un profesor no solamente pues da clases en los cursos, pero da clases de qué? Hay unas materias, ¿cierto? Entonces, ese profesor tiene asociadas unas materias. Pueden ser varias materias, puede ser una materia, pueden ser muchas materias. Entonces, hay relación, uno a muchos. En este caso, con las materias y con los cursos, son relaciones muchos a muchos, porque en esos colegios eso toca hacer muchas cosas. Entonces, un profesor tiene muchos cursos, pero un curso también tiene muchos profesores, porque en el mismo curso, por ejemplo, en 11, pues dan clase varios profesores. Y una materia, dependiendo del tamaño del colegio, pues la pueden dar varios profesores. Entonces, el profesor que da matemáticas en 11 y el que da matemáticas en décimo, pero es la misma, pero es una materia. Entonces, discúlpeme un segundito. Listo. Entonces, por eso ustedes tienen que primero, antes de hacer la base de datos, tienen que conocer qué es lo que van a modelar, o sea, cuál es la realidad, cómo funciona. Entonces, si ustedes van a hacer la base de datos de este colegio, ustedes tienen que ir, tienen que entrevistar al rector, tienen que entrevistar a los profesores, a las secretarias que utilizan, que están ahí en el colegio, que saben cómo se maneja. Ustedes tienen que saber un profesor, si un profesor en qué cursos da, cuántos cursos puede tener un profesor, si da clase, da muchas materias o si solamente cada profesor da una sola materia y pues es el super colegio. Cómo ponen las notas de los, cómo se relacionan los estudiantes con las notas. Por ejemplo, aquí no tenemos esa, no la hicimos, pero ahorita la hacemos. Un estudiante tiene que tener notas y esa nota también depende, es por materia. Puede tener varias notas dentro de esa misma materia. Entonces ahí hay una relación interesante. Entonces todo eso hay que saberlo, conocerlo muy bien antes de poder empezar a hacer el diseño. Si ustedes no tienen duda o no conocen bien cómo funciona en la realidad, eso que ustedes van a llevar al mundo digital, muy probablemente no les va a quedar muy bien. Y les va a tocar empezar o hacer correcciones, o a cambiar demasiado, o a cambiarlo todo porque de pronto les quedó muy lejano a la realidad. Recuerden que el software tiene que funcionar
ser una abstracción de ese mundo real que ustedes quisieron digitalizar. Realmente lo que hacemos es para resolver un problema. Aquí estamos llevando un colegio a un mundo digital, pero como puede ser un colegio, puede ser una ferretería, puede ser un almacén, puede ser un negocio pequeño, puede ser una empresa inmensa, puede ser sus datos. Usted quiere hacerse una agenda para usted manejar su día a día y lo quiere tener en un pequeño software, pues el principio es usted crear una base de datos para que alguien, si usted no sabe programar, alguien le haga la programación de esa agenda que usted quiere llevar. Pero usted tiene que tener claro qué es lo que quiere y para dónde va para poder que esa digitalización le quede bien. Por ejemplo, si usted se va a digitalizar a usted mismo para entrar al metaverso, entonces usted se va a dedicar un poco de tiempo a que ese muñequito le quede lo más parecido a usted. O en los juegos, en cualquier juego que permita personalizar el personaje, los que aquí jueguen, generalmente hay mucha gente que le dedica mucho tiempo a que el personaje le quede lo más parecido, o sea, el muñequito, el monachito que va a estar en el juego, le quede lo más parecido a cómo es él en la vida real. Exactamente, es lo mismo que tenemos que hacer aquí porque estamos llevando cosas del mundo real al mundo digital y tienen que quedar lo más parecidas a la realidad, a cómo funcionan en la realidad, que nos permita en algún momento dado poder que esas cosas que funcionaban antes en realidad, de pronto lo hacían en papel o lo hacían, así o pronto lo hacían en Excel o en otras aplicaciones, lo hagan desde un solo software y que ese software, las características principales del software es que tiene que ser muy amigable. Y la forma de ser amigable es que permita hacer las cosas como ellos lo hacían en el mundo real o lo más parecida posible. Entonces, si en el mundo real ellos llevan, por ejemplo, tenían una agenda con los profesores y cada profesor tenía 2, 3 teléfonos, entonces nosotros en este mundo digital pues tenemos que darle la posibilidad, pero hay unas reglas que nos van a permitir que esto lo hagamos de una forma adecuada para que esos discos duros no se vayan a llenar de basura y que esa base de datos cuando hagamos búsquedas no sean búsquedas que se demoró media hora para buscar un teléfono de un profesor porque hay 1 millón de profesores y hay 2 millones de teléfonos y se demoró 15 minutos buscando cuál era el profesor de Ana. No, yo hago yo le doy clic a ver cuál es el teléfono de Ana y pum, de una me muestra, son estos 2 teléfonos, cuál va a llamar. Entonces, lo principal es que tenemos que conocer muy bien el modelo de dominio, es decir, cómo funciona eso que queremos llevar al mundo digital. Si no lo conocemos muy bien, ahí vamos a tener problemas. ¿Cómo lo conocemos? Entrevistando a las personas que saben. Nosotros no, obviamente no somos profesores ni somos alumnos. Bueno, hemos sido alumnos y medio conocemos un colegio, pero nunca hemos sido rectores de un colegio, de pronto alguno, para saber cómo funciona. Igual entre colegio y colegio, puede que las cosas las hagan diferentes. Entonces nos toca irnos a ese colegio, empezar a hablar con el rector, con los profesores, con todos para saber cómo funciona eso. Y la forma en que mostramos eso, cuando ya lo tenemos claro, es a través del diagrama de entidad-relación. Hacer esto al inicio es bueno porque les ayuda a ustedes a ver datos y ver más fácil de pronto cómo hacer las relaciones y cuándo hacer la normalización. Después de un tiempo, uno no hace esto. Yo, por ejemplo, yo voy a hacer una base de datos, pues yo no me pongo a sacarlos, a poner valores, sino que yo lo que hago es entender cómo funciona el modelo del negocio. Cuando tengo el modelo de negocio muy claro, hago el diagrama directamente y tengo en la cabeza los datos porque entendí el modelo del negocio, entendí cómo funcionaba esa empresa o ese proyecto o lo que sea que vaya a modelar para hacer el software. Bueno, entonces, esa es la primera forma normal, que nos dice que un campo, un registro, un campo y un registro, recuerden que la fila completa es un registro, entonces un campito tiene que ser único. Bueno, ahora sí, por ejemplo, en apellido, pues este man es Pérez Sarmiento, pues no tengo que sacar otra tabla para los apellidos porque pues este es el apellido, Pérez Sarmiento. Es una misma cosa. Incluso si tuviera los 4 apellidos, pues son los apellidos, es exactamente lo mismo.
Lo mismo los nombres, si los nombres son compuestos, pues es el nombre, así sea compuesto, pero es el nombre. Otra cosa es que el celular ya son dos aparatos diferentes, porque yo incluso que tienen cosas diferentes, por ejemplo, si un ejemplo loco, yo puedo poner aquí que esto es el email y poner los códigos email de cada teléfono, es el identificador único que tiene un teléfono. O puedo poner la marca del teléfono. En este caso no sería necesario porque pues, es irrelevante saber qué marca de teléfono tiene el profesor. Pero para otros casos, si esto por ejemplo fuera una base de datos, qué sé yo, de un almacén, entonces necesitaríamos la marca para saber qué tipo de celulares tiene o ha comprado este profesor, algo por el estilo. John, ¿te refieres a? Ah, sí, bueno, sí, incluso hay campos, hay veces en que eh, cada nombre tuviera sus dos celdas. No, porque es que aquí son atributos. Entonces se llama Juan Andrés. Listo, usted se llama Juan Andrés. Yo no necesitaría decir algo aquí, insertemos una. Aquí, tener el nombre 2. Ya sé, tú te refieres por ejemplo, esos formularios que dice primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Es que es a lo que voy. Todo depende del caso de lo que estemos haciendo. Para este caso de este colegio, no es necesario. Si de pronto esto fuera, qué sé yo, una base de datos de una embajada, que ellos, ahí donde creo que hace poquito vi, que piden primer nombre, sí, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, pero eso depende y eso se los va a dar. ¿Qué se los va a dar? Conocer el modelo del dominio. Entonces, si usted en el colegio ve que donde guardan los profesores, pues no está de esta forma, sino que es nombre y apellidos, o incluso dice solamente nombre y ahí está todo, entonces lo podemos guardar así. Pero si usted ve que en los formularios que utilizan en ese colegio para registrar los profesores, o si pongámosle el caso de la embajada, el formulario de la embajada dice primer nombre, primer apellido, segundo apellido, pues obviamente usted le toca crear los campos así porque usted está llevando eso a al mundo digital. Entonces, todo depende del modelo del negocio. Como ustedes comprendan, el modelo del negocio. Por eso es que es importante conocer cómo funciona en la realidad, porque así como funciona en la realidad, lo tenemos que llevar al digital. Listo, entonces tenemos nuestra primera forma normal donde cada campo es atómico, es decir, solamente hay un dato, que aquí dice Pérez Sarmiento, pero eso es el apellido. Entonces tenemos, aquí cumplimos con nuestra primera forma normal. ¿Qué más dice esto? Bueno, acá hay un ejemplo. Segunda forma normal. Objetivo principal de la segunda forma normal. Determinar cuáles columnas que no son una llave, ni primaria ni foránea, cuando se refiere a llaves primarias o foráneas, no dependen de la llave primaria de la tabla. ¿Qué significa eso? Vamos a buscar una columna. Esta llave primaria es de un profesor, ¿cierto? El nombre y los apellidos del profesor dependen de esta llave primaria. ¿Por qué dependen? Porque si el profesor es el 2, el nombre y el apellido van a cambiar. Pero si la llave es 1, entonces el apellido es este Juan Pérez. Si la llave primaria es 2, es Pedro Castillo. Es decir, estos datos están relacionados con esta llave primaria. Lo mismo pasa con el documento, con el género. Supongamos que este también es de Pereira. Y
Este es el ingeniero. Mire algo. Por ejemplo, aquí en la profesión. ¿Qué pasa con este ingeniero? Llave primaria es 1. Este señor, este Juan, es ingeniero. Llave primaria 2. Pedro también es ingeniero. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí hay un campo. Este campo no es una llave primaria. No es una llave foránea. Y este campo, podemos ver que no está dependiendo de nuestra llave primaria. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque ese mismo campo lo encontramos en distintas llaves primarias. Es decir, no depende de la llave primaria. Vemos que, por ejemplo, el nombre Pedro Castillo sí depende de esta llave primaria. Y puede que exista el caso que haya un anónimo y haya otro Pedro Castillo. Pero ese caso esto es 1 en 1.000.000. Igual con el documento, vamos a salir de la duda. Entonces, estos tres, puede que estos dos se repitan, pero este no. Mire que el documento cambia cuando cambia la llave primaria. Incluso, pues, ese documento podría ser también una llave, es un candidato a llave primaria, porque esto no se repite. Entonces, este campo no depende de acá. Es decir, mire que todos podrían ser ingenieros, sin ningún problema. Entonces, este campo no depende de mi llave primaria. Juan puede ser profesor de otra cosa, pero él puede ser ingeniero, puede ser profesor de otra área, necesariamente no sobre su profesión, puede ser profesor, no ingeniería, sino por ejemplo, bueno, tiene que ver, pero sería por ejemplo el profesor de matemáticas. Entonces, esto no tiene que ver con la llave primaria. Entonces, ¿qué dice esto? ¿Cuáles columnas que no son llave, es decir, ni llave primaria ni llave foránea, no dependen de esa llave primaria? Elimínelas, cree una segunda tabla con estas columnas y lleve la llave principal de la cual depende. Entonces, vamos a crear una tabla de profesiones. Es código, el nombre de la profesión y nuestra llave foránea, que son profesiones de los profesores. Por eso está mi llave foránea. Entonces tenemos estos. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4. Este por acá, 2 veces. 5 y la 6. Entonces, ingenieros son los unos. El 1. Miento aquí, espérate. Este no va, estos no van. Este es el 2, este es el 3. Unos son ingenieros. La 3 es bióloga. Y el resto son contadores. 4, 5. Ya. ¿Vieron por qué esto no cuadra? ¿Alguien me puede decir por qué no puedo tener aquí varios contadores? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque habría redundancia con el código, con la llave Correcto. primaria. Porque la relación es que una profesión puede tener muchos profesores. Entonces yo estoy haciendo lo que al revés, porque puse la llave foránea acá. Recuerden que la llave foránea va en la tabla donde es el muchos. Entonces aquí yo tengo mi ingeniero, mi biólogo, mi contador. Y aquí iría mi llave foránea. Profesiones,
código. Entonces, este es ingeniero, la señora es la bióloga y el resto son contadores. ¿Ven? Si yo intento hacer las cosas al revés, no me cuadra. Y fácilmente me voy a dar cuenta que algo raro pasa, porque, por ejemplo, miren que al principio cuando lo copié, pues tenía aquí varios ingenieros y pues eso ya redundar datos. Y aquí estamos buscando que esto no sea redundante. Cuando empecé a meter los contadores, les digo, no puedo ponerlos porque tengo 3 contadores y solamente tengo un campo y puedo poner uno. ¿Qué pasó? Ah, claro, la relación es al revés. Un profesor no tiene muchas profesiones, sino que una profesión tiene muchos profesores. Hay 2 ingenieros, hay 3 contadores. Una misma profesión la tienen varios profesores. Y la llave foránea siempre va a ir en la tabla donde están los muchos, no donde está el uno. Entonces aquí simplemente pongo profesiones, que es mi tabla. ¿Y cuál es la llave primaria? La llave primaria sería, en este caso, se llama código. Si yo se le pusiera ID, pues yo aquí le pongo profesores, ID. Esto sí es como una estandarización que se hace para facilitarse uno la vida y así más fácil encontrar cuando estén buscando, haciendo consultas. Ustedes ven esto y dicen, ah, venga, este es donde lo busco. Ah, en la tabla profesiones, campo ID. Ah, es aquí. Este man es contador. Estas 3 personas son contadores. Entonces, la tercera forma normal es que vamos a mirar qué atributo no tiene que ver con la llave primaria. Es decir, que cuando la llave primaria cambia, ese atributo lo empezamos a ver repetido, lo empezamos a ver repetido. Y, bueno, aquí hay otro ejemplo. Vamos a la tercera forma normal. Dice, determine las columnas que son dependientes de otra columna, pero esa otra columna no es una llave, ni foránea ni primaria. Lo mismo, elimina esas columnas, que una segunda tabla con las columnas y con la columna no llave de la cual son dependientes. Entonces, por ejemplo, miren que yo aquí tengo las ciudades y tengo el código de las ciudades. Pues digamos que estos otros de aquí también son de Pereira. Tengo una ciudad y tengo un código de una ciudad. Pero miren que este código de ciudad no pasa nada. No pasa nada porque yo cuando voy a hacer algo sobre este registro, por ejemplo, yo voy a borrar a Juan. Yo no le digo a la base de datos que me borre utilizando la llave foránea. Yo siempre voy a utilizar la llave primaria. Y sé que la llave primaria se llama código. Problema sería si esto también se llamara código. Porque yo le digo borre en la tabla profesores, bórreme el código 1. Entonces ahí sí va a quedar loco. Uy, ¿cuál? ¿Este o este? Pero la base de datos no me dejará hacer esto. Cuando si yo voy a crear este campo, ella me va a decir, no, usted ya tiene un campo que se llama código. Tiene que poner otro nombre. Esto era de profesiones. Si yo que necesito borrar o hacer algo sobre todos los que tienen esa profesión, entonces utilizo esta tabla, el atributo profesiones en la consulta. Entonces, ahí no hay pierde si esto se repita. Ahora, entonces decía, miren que aquí tengo un código de una ciudad, cada ciudad tiene un código, pero miren que este código de esta ciudad y esta ciudad en realidad tampoco tienen que ver con nuestra llave primaria. Miren que aquí tengo la misma, cambió la llave primaria y esta gente tiene la misma ciudad. Entonces, la tercera forma normal nos dice, saque eso de ahí, que es una tabla de ciudades. Porque aunque sí me interesa saber de dónde es ese proceso, pero mire, por ejemplo, al repetir esta palabra Pereira, eso 4 veces, o Manizales, o Bucaramanga, que es más larga, eso ocupa mucho espacio, cosa que no lo hace el numerito. Mire que la diferencia entre
esto a esto, que viene siendo lo mismo, porque si yo tuviera algo donde me relacione que Pereira es la 1, Armenia es la 2, Manizales es la 3, pues no tendría que escribirlo acá. Si puedo poner los números, pues sabría de qué ciudad es el profesor y no estaría ocupando tanto en la base de datos como si lo estoy haciendo acá. Entonces yo creo mi tabla de ciudades. El código, el nombre, Pereira, Armenia y Manizales. Armenia, Manizales. Esta es la 1, la 2, esta es la 3. Y esta vuela de acá. ¿Por qué no quito esta? Porque ahí nada me quedó, esta me sirve de llave foránea para saber de qué ciudad es el profesor. Ya necesito, ya. Pepe, ¿de qué ciudad es? Ah, de la 4. Ya, la 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la otra ciudad? Ah, Armenia. Armenia, Pereira, Manizales. De hecho, ¿qué ciudades tenía yo ahí? Ah, es que Pereira aquí la tenía con un 1. Pereira es 4. Pereira lo tenía con 2 códigos diferentes. Sí, sí. Démosla con el 1. Listo. Ahora sí. Muchas gracias. Exactamente, Adriana. Es que da los datos necesarios, haciendo siempre las relaciones y intentando que cuando empezamos a tener alguno de los campos empieza a repetirse, es porque ahí podemos empezar a ver una relación uno a muchos y mandamos esas letras que no queremos almacenar allí muchas veces a otra tabla. Ejemplo, aquí en las ciudades, esto ocupa, pero aquí no lo estoy poniendo sino una sola vez. Entonces no me va a ocupar tanto. Como si lo tuviera, póngale que hay 1 millón de profesores y puro Bucaramanga, Rosa Los Santos, no sé, hay unas ciudades que tienen nombres grandísimos. Eso me va a ocupar, ese 1 millón de registros me va a ocupar mucho espacio en la base de datos. Mientras que si yo solamente estoy poniendo numeritos, pues no me ocupa tanto. Y aquí solamente los voy a tener una sola vez, pues eso no me va a ocupar mayor cosa. Lo mismo pasó con los teléfonos, con los emails, igual. Entonces, de esa forma, esta tabla ya quedó normalizada. Entonces, le aplicaban las 3 formas normales y nos quedó así. Mire que quitamos los teléfonos que los teníamos repetidos, los mandamos a otra tabla. Los emails que estamos almacenando varios emails, los tenemos que mandar a otra tabla. Teníamos unas profesiones que no se correspondían, empezaron a repetirse, por lo tanto no se correspondían uno a uno con la llave primaria, entonces la mandamos por otra tabla. Teníamos un atributos de los nombres de las ciudades, pero también teníamos que dependía era de los códigos de las ciudades y no de nuestra llave primaria, entonces lo mandamos por otra tabla. Esa tercera forma normal no es muy común encontrarla, lo que más se encuentra es la 1 y la 2. Esa ahí, porque yo la armé, pero generalmente es difícil de encontrar esa tercera forma normal. Lo más común es la 1 y la 2, para que no se van a matar muchos y que siempre tienen que encontrar. No, puede que en una tabla solamente encuentren la primera forma normal y para la segunda forma normal esté bien. O que no tenga nada, la primera forma normal la tenga bien y tenga algo para la segunda forma o para la tercera. O que la tabla esté buena y no tenga que hacerle nada. Si ustedes vienen, por ejemplo, aquí a esta tabla, que es una tabla intermedia, por ejemplo, esta profesora en materia, aquí no hay nada que normalizar, mire. ¿Por qué? Primero, porque es una tabla intermedia de una relación muchos a muchos. Entonces, a menos que yo le haya metido otros campos, pues otros campos a esto, aquí yo no tengo nada que normalizarle a esto. Y así le puse otros campos, pues sí tengo que mirar que no la esté embarrando con alguna de las formas normales con estos campos. Ya después con el tiempo, en la medida que usted está creando la tabla, ya mentalmente usted la va normalizando y generalmente les quedan bien.
ya es como darle una miradita, pero eso se los da la experiencia. Entonces recuerden, lo principal es que conozcan el modelo del dominio, porque de esa forma ustedes van a saber qué atributos son los que tienen que utilizar en cada tabla y cómo se hacen y cómo están hechas las relaciones. Si por ejemplo en ese colegio dijeran que es prohibido que un profesor tenga 2 teléfonos, entonces, ¿qué pasaría? No vamos a necesitar esto, porque si es prohibido que el profesor tenga 2 teléfonos, entonces simplemente teléfono, y este es el teléfono de este señor y no va a tener más teléfonos, porque hay una prohibición explícita de ese colegio. Recording is on. Listo. Como hay una prohibición específica en ese colegio que solamente encuentro un teléfono, entonces yo puedo hacer esto y ya, ahí me quedo full mi tabla. Mire que esto no viola ninguna de las formas normales porque solo hay un teléfono. Pero si eso no está, entonces un profesor sí va a poder tener 2 teléfonos. Puede tener teléfono celular y el teléfono fijo de la casa por si lo necesitan, no sé, fin de semana o algo. O si tienen teléfono descargado que lo puedan llevar a la casa. Entonces en ese caso, yo tengo que quitar eso de ahí y crear mi tabla de teléfonos. Pero eso me lo da el saber cómo funciona esa empresa, ese negocio, eso que yo estoy creando. Juan Ocampo, dime. Si fuese celular y fijo, funciona porque yo aquí puedo poner cualquier teléfono. Pero ahí sí tiene que sacar hacer la normalización y sacar la tabla aparte, donde aquí tenemos, ¿qué se me hizo? Aquí, donde un profesor puede tener muchos teléfonos. En el caso que yo ponía acá, solamente si solo puede tener un solo teléfono, porque recuerda que mis campos son atómicos, una sola cosa en cada campo. Si yo necesito poner 2 cosas en un campo, pues tengo que sacarlo en una tabla aparte. Miren que ese ejercicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya damos 10 tablas. Entonces, simplemente es aprender a prestar atención a los detalles y nunca, eso es importante, muchachos, nunca supongan nada. Que es que yo creí que era un solo teléfono. No, pregunte. Vaya, pregunte al rector, venga, profesor, ¿cuántos teléfonos puede tener? Porque usted en un momento le va a decir al rector, venga, por favor, páseme el listado de qué datos necesita usted los profesores. Y él le va a poner ahí teléfono. Pues pregúntele, venga, ¿cuántos teléfonos puede tener un profesor? Ah, no, los que él quiera. Ah, entonces, mire que es una pregunta boba. Obviamente, en el momento en que usted le pasa el listado, puede que usted no caiga en cuenta, pero en el momento que usted está haciendo esto y pone aquí teléfono y dice, venga, ¿y qué pasa si tiene 2? O bueno, entonces usted puede decir, si lo va a asumir, entonces asúmalo por lo peorcito y diga, bueno, un profesor puede tener varios teléfonos y crearle la tabla aparte y permita que ese software pueda guardar varios teléfonos de un profesor. Pero en la medida de lo posible, siempre pregunten. Nunca supongan nada porque en software las suposiciones generalmente llevan a problemas. De por sí es bastante complejo la toma de requerimientos, es decir, en esas entrevistas que se hacen, en este caso, para uno conocer cómo funciona la empresa o funciona algo, es algo complejo porque las personas, algunas no conocen bien su propio negocio y otras quieren mostrar lo que no es. Entonces en muchas ocasiones les pueden decir cosas que están amañadas para que sea bonito y para que sea como que no, pues que el negocio funciona de maravilla y todo, y que todo lo llevan de maravilla. Pero ahí donde se tienen que empezar a ondear. Uno se vuelve en estas profesiones, uno se vuelve psicólogo y se vuelve un de todo, porque usted está haciéndole una base de datos a un software a un médico, pues usted le va a tocar aprender un poquito de medicina. Si es para un colegio, pues usted le va a tocar un poquito, aprender un poquito de esa parte de educación y ver cómo funciona un colegio. Y de pronto usted dice, usted hizo la entrevista, pero usted de pronto con dudas y tiene algún amigo que es profesor, venga, mire que yo estoy haciendo esto y no sé si esto está bien así.
Es decir, no, pero es que eso normalmente no funciona así, sino que funciona de otra forma. Entonces usted va a ir con argumentos donde otra vez retor, venga, porque esto aquí lo hacen así, esto no debería ser así. Y muy probablemente decir, ah, sí, pero es que debería ser así. No, no es como debería, es cómo funciona. Porque si yo lo hago como debería, pero ustedes no lo van a aplicar, entonces eso bueno, no les va a funcionar. Entonces nosotros siempre vamos a tener que profundizar. Si estamos haciendo algo para un contador, nos va a tocar aprender un poquito de contabilidad y de algunas reglas o de políticas o estatutos de contabilidad para que esa vaina nos quede buena. Entonces, uno generalmente aprende todo un poquito en estas profesiones, haciendo estas cosas, porque usted tiene que aprender a conocer esos modelos. Usted va a hacer una vaina en una ferretería, pues usted se va a volver un administrador de ferretería en un momento dado, porque usted tiene que aprender cómo funciona la ferretería, cómo hacen los inventarios, cómo es la forma en que venden, a quién le compran, cómo es el proceso de la compra. Usted dice, ah, bueno, listo, sí, una ferretería, proveedor, fulano. Pero bueno, ¿cómo es el proceso de la compra? Resulta que de pronto es que primero tienen que mandar algo o sacar algún tipo de listado o algún tipo de documento para mandárselo al proveedor. Ahí tiene que, eso es donde lo va a guardar. Tiene que tener una tablita donde va a guardar esas cosas. Entonces, tiene que aprender cómo hacen ellos bien todos los procesos para usted poder almacenar toda esa información que se crea durante ese proceso. Por ejemplo, ¿qué me dice cómo se relacionarían las notas con aquí dentro de esto? ¿Quién tiene notas? ¿Los estudiantes o los profesores? Exacto. Los estudiantes, por aquí tenemos la tabla de estudiantes. Los estudiantes son los que tienen notas. ¿Sobre qué tienen notas? Sobre la materia, ¿cierto? Dime. Que por aquí también tenemos materias. Y tenemos profesores materias, pero mire que no tenemos los estudiantes relacionados con las materias. Entonces yo le pregunto, ¿cómo es la relación de los estudiantes con la materia? ¿Quién me dice? ¿Un estudiante tiene una materia o un estudiante tiene muchas materias? Una sola materia, Entonces, por ejemplo, un muchacho en 11 solamente ve sociales, no ve nada más, o él ve varias materias. varias materias, Entonces, un estudiante tiene muchas materias. Exactamente. Entonces, ¿y una materia puede tener muchos estudiantes? Sí, Es correcto, porque la materia de sociales pues va a tener también muchos estudiantes. Entonces ahí tenemos una relación muchos a de muchos. mucho a muchos. Vamos a necesitar, así como lo hicimos con los profesores de materia, vamos a necesitar una tabla intermedia para poder llevar esa vaina. Entonces creémosla por acá. Entonces estudiantes, materia. Vamos a un código. Le vamos a poner las llaves primarias de los estudiantes. Y de la materia. Digamos que aquí en la primera, materia es la 1, matemáticas. Matemáticas la ve en 987 y 57. Esos dos estudiantes ven matemáticas. ¿Cuál otra materia hay? Sociales. Entonces, mismos estudiantes también ven sociales. Y podemos utilizar, como aquí estamos referenciando, a pesar de que tenemos muchos a muchos, pero por ejemplo en este registro estamos hablando de, se llama Pablo Pérez, viendo
matemáticas. ¿Ustedes creen que yo aquí puedo ponerle las notas? Es correcto, yo puedo aquí utilizar esta tabla intermedia y agregarle campitos y ponerle la nota. Entonces, pongámosle que nota primer semestre, nota segundo semestre, nota tercer semestre, nota del cuarto y la nota final, por decir algo. Entonces, si Pablo en matemáticas, en la primera nota sacó 4, en la otra sacó 3, en la otra sacó 4, sus 8, 9, 10, 11, pongámosle aquí que también sacó 4, que no es de 12, 12 y 3, da 4. Entonces al mal le quedó la nota en 4. Correcto, Ana, sí. Aquí entonces hacemos promedio de esto y la nota final de Pablito sería 4 en matemáticas. Pero puede ser que en sociales es la maqueta y sacó 2, sacó 3. Aquí también sacó 3 y por aquí también sacó 2. 2, 3, 6, 10, dio 3. No, aquí sacó 1, sacó 9. Aquí le queda esto en 9, 3, 6, 7, 8, 9. Pues eso es 4. Aquí sacó 2 porque esto le queda en 2. La nota 3, sí. Pongámosle aquí también 4. Profe, no me deja ver la pantalla lo que está haciendo usted. Voy. ¿Ahí lo ven? Ok. Entonces, así podemos tener. Claro, John, mira. Sí, señor. Aquí vamos a ver cómo los estudiantes se registran con las materias. Claro. ¿Cómo digo qué materias tiene un estudiante? Entonces, vimos que un estudiante puede ver varias materias, porque un estudiante, digamos, de 11, él ve sociales, él ve matemáticas, él ve ciencias, él ve muchas materias. Ahí vamos uno a muchos. Ahora nos paramos de las materias. Una materia puede tener muchos estudiantes, ¿sí? Porque, por ejemplo, la materia de matemáticas la van a ver todos los de 11, que son 30, 40 alumnos. Entonces tenemos una relación muchos a muchos. Recuerden que cuando tenemos relación muchos a muchos, lo que hacemos es una tabla intermedia. Entonces, hacemos nuestra llave primaria, que es una autoincremental, ponemos las llaves primarias de los estudiantes y de las materias. Entonces, de esta forma, yo puedo tener que este estudiante, ¿ve? Los puse al revés. Venga, venga para acá. Entonces, sí decía, estudiantes. El estudiante 987, que es Pablo, ve la materia 1, que es matemáticas, y este 987, que es Pablo, también ve la materia 2, me trocado. La materia 2 es sociales. Entonces, esta tabla intermedia me permite tener un registro y saber exactamente qué estudiante ve qué materias. Entonces, como tenemos ese registro, donde tengo un estudiante con cada materia, entonces yo también puedo adicionar las notas de esa materia, porque este registro es único. Entonces le puse 4 notas y una nota final, por decir algo, para llevar allí las notas. Lo mismo pasa con con el otro, el 457. Se llama Ana. Entonces Ana también ve
sociales, sí, sociales, y sociales, y B, matemáticas. Y en este momento no le han hecho examen ni nada o algo. Pasó con Ana, pero no le han subido las notas. A este señor sí ganó matemáticas y esta la llama más, y social la llama más perdida que un berraco. Entonces, pero miren cómo llegamos a esto. Usted se para al lado primero de un estudiante, usted se para como estudiante, usted, mire, bueno, yo soy un estudiante, yo cuántas materias veo, veo un poco de materias. Todos los días veo 8 materias distintas, o 6 materias distintas, o sea que un estudiante ve muchas materias, pero esa misma materia la ven mis compañeros, o me paro al lado de la materia, yo soy una materia, estoy en una clase, ¿cuánta gente me está viendo? 30, 40, entonces también hay muchos. Entonces ahí, digo, si el estudiante ve muchas materias y una materia tiene muchos estudiantes, pues hay un muchos a muchos. Cosa diferente, por ejemplo, cuando yo hago aquí las profesiones. Yo me paro del lado de la persona, bueno, que una persona puede tener varias profesiones, pero lo contratan en el colegio por una sola. ¿Qué es lo que les digo? Todo depende del contexto y del modelo. En el caso de este colegio, el señor lo contratan por una profesión. Digamos que este señor aquí es ingeniero, pero él también es astrólogo, por decir astrónomo, una cosa así. Pero lo contrataron para matemáticas, entonces el tipo lo contrataron porque es ingeniero, ellos no les importa 5 que él mantenga otra profesión. Entonces él queda registrado como ingeniero. Pero sí, una persona puede tener varias materias, varias profesiones. En ese caso, aquí tendríamos un muchos a muchos. Pero como el modelo de este negocio es que lo contratan por una sola profesión, entonces tenemos un uno a muchos. Lo mismo pasa con las ciudades. Esta persona, una persona, ¿de qué ciudad es o dónde vive? Usted vive en una sola ciudad. Puede que usted vaya y esté 2, 3 días en otra ciudad y duerma allá, pero usted vive en una ciudad, usted tiene su hogar en una sola ciudad. Usted no va y vive 3 horas en Pereira, 4 horas en Armenia, 5 horas en Bogotá todos los días. Eso no se da. Usted vive en una ciudad, usted tiene su casa con todas sus cosas en una sola ciudad. Pero una ciudad sí tiene muchas personas. Entonces ahí hay uno a muchos irrefutable. Entonces una ciudad tiene muchas personas. Por eso aquí donde tengo el muchos es donde pongo mi llave foránea para saber a las ciudades. Porque aquí es donde se va a repetir. Yo no necesito estar poniendo aquí Armenia, Pereira, Bucaramanga, sino que voy a poner solamente los códigos. Hasta aquí, ¿qué preguntas, dudas, sugerencias tienen? Vamos a hacer el diagrama. Listo. Ya vuelvo y lo hago del comienzo. Recuerden que entran a la página, le van a crear un nuevo diagrama, le ponen aquí cualquier cosa. Viene la cantidad de relación. Entonces tenemos los profesores. ¿Qué es esta vaina? Tiene un código. Nombre, apellido, documento. Nombre, apellido, documento, género, ciudad, profesión. Venga, aquí con duplicado voy creando los cosos.
En Workbench lo hacemos la siguiente clase, hacemos un ejercicio completo de otra cosa diferente que no es la escuela. Ese sí los hago en Workbench y les muestro cómo desde el Workbench crean una base de datos real como este, utilizando Workbench y el SAM, crean una base o llevan ese diagrama con unos cuantos botones, clics a esto, a una base de datos ya real sobre un motor MySQL. Recuerden que esto lo pueden hacer si quieren hasta en una hoja de papel. Esta ciudad código. Me mandan la foto. Allá ves. Allá lo ves. Profe, Dime. ¿esa no fue la actividad que quedamos de hacer desde la semana pasada? Sí, pero esta ya es lo mismo, pero ya con el modelo normalizado. No la voy a montar toda porque eso está muy largo, pero sí les voy a montar, por ejemplo, vamos a mostrarles los profesores, las ciudades, mejor dicho, lo que tenga que ver con los profesores, ciudad, de lo que le metimos ahorita, porque lo otro ustedes ya lo tienen de la vez pasada. Ok, profe. Escoger, de hecho, el taller es eso, escoger lo que hicieron la semana pasada, ese diagrama, y aplicar la normalización y volver a hacer el diagrama, bueno, ya mandarme el diagrama normalizado. Profe, a ese diagrama también se le mete lo que es el varchar, el int. No hay necesidad. Ah, pero si uno quiere se lo puede meter Sí, sí, también. sí, claro. Aquí le puedes escribir, por ejemplo, varchar. Le pones acá el tipo. Y se los puedes ir poniendo y una vez pues, ahí se van familiarizando más con esto, con los tipos de datos. Entonces ahí hay una relación, hemos dicho que una relación uno a muchos, donde una ciudad tiene muchos profesores, uno a muchos. Y aquí tengo mi llave foránea, ciudades código. Pasa lo mismo. Entonces aquí tengo mi relación uno a muchos. Sí, una profesión puede tener muchos profesores. Teléfonos, misma historia. Digo, hay una relación uno a muchos donde un profesor puede tener muchos teléfonos. Y lo mismo pasa con los emails.
Un profesor puede tener muchos emails. Un gallo. ¿Cuál le reclame un premio? Entonces simplemente se cojan el diagrama que hicieron en la actividad 2. Si no lo han hecho, entonces lo hacen de una vez y lo normalizan y me lo envían ya normalizado. Entonces recuerden, aquí señalan esto, le dan File, exportar como PNG, solo la selección, exportar, Device, le dan guardar y él les va a bajar la imagen que me deben enviar. Solo es eso. Si ustedes ven que necesitan más tablas o quieren hacer ya el modelo más completo del colegio, le pueden meter todo lo que quieran. Por ejemplo, esos muchachos tienen acudientes, tienen papás. Entonces, miren cómo eso, es obvio que el colegio necesita la información de los papás de esos muchachos. ¿Cómo se relaciona eso? Un estudiante tiene un papá o dos papás o tres papás o pueden tener muchos papás. Pueden tener mamá, papá, tío. O depende del modelo del negocio, puede que solamente registren el nombre de uno de los acudientes y ya. Pues entonces, ¿qué pasa si esa persona no está? Si un papá puede tener varios muchachos, entonces cuando tienen hermanos, ahí habría una relación muchos a muchos. Esa base de datos para un colegio, esto es por ahí la mitad, esas fases son grandecitas, pero más o menos, tampoco necesito pues que me monten el super colegio, solamente es para que vean que, exacto, correcto, sí, lo que hice en la clase pasada, pónganle las notas y normalizado, y ya, eso es lo básico, lo que quieran hacer de ahí para arriba, tantico mejor, pero lo básico es eso, lo que hicimos en la clase pasada, le suman las notas, lo esto de la ciudad, de las profesiones, y lo normalizan. Lo que va a interesar es la normalizada. Listo, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia. Nos veríamos el próximo martes, porque el lunes es festivo. En las últimas clases, entonces, les vamos a ver cómo funciona con el Workbench. Recuerden, si van a instalar el Workbench, vean primero el video de cómo lo tienen que descargar, porque esa vaina tiene un poco de versiones y tienen que bajen la que yo les pongo allí, instálenlo como se los pongo en el video, porque si no van a instalar una cantidad de cosas que son muy pesadas. Necesito que instalen solamente el Workbench, porque el MySQL lo instalan con el SAM. Yo les dejé los dos videos en los anuncios, por aquí están, territorio, por aquí abajo, acá. Aquí está el Workbench, está el video de la instalación, y lo mismo el SAM. Vean primero los videos, si la van acá a descargar y lo mueven. Vamos hasta el jueves. Pero igual saben que hasta el 26 es el plazo máximo de envío de evidencias. Recuerden que es este taller y la actividad interactiva. Y lo mismo que siempre. Necesitan una de las dos para ganar la actividad. Bueno, no sé, ¿alguna otra duda, pregunta? Ok, feliz. Bueno, entonces, si no hay más, muchas gracias por la compañía. Que dejan de tener un feliz resto de tarde y un feliz resto de semana. Sí, John, lastimosamente pues son de 40 horitas y pues es poco tiempo
toca condensar mucho y darles como la base para que ustedes empiecen a investigar también un poquito por su cuenta, pero por ahí os inicia. Entonces, eso es una muy buena base para que arranquen con todo la parte de bases de datos. En la siguiente clase les vuelvo y les muestro el otro curso. Sí, claro, todos sus cursos son certificados por el SENA. Luego que te termine el curso, es decir, después del 28, más o menos un 30 días. Pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 7, pueden ser 8, pueden ser los 30, pueden ser un poquito más de los 30. Todo depende del subdirector del centro, tiene que firmarlos digitalmente. Entonces, ¿qué tan ocupado esté él? Estarán los certificados. Sí, María José. Eso es una cadena, sí. Es básico que veas lo que hicimos en la clase anterior, porque allí les enseñé a hacer los diagramas, y hoy ya lo que estamos haciendo es optimizar ese diseño. Entonces sí es importante que veas la clase anterior. El video lo encuentras aquí en los anuncios, o vienes aquí a contenido del curso, sesiones en línea, grabaciones, aquí está la clase 2. Es un video me sacó Sofía. Es un video de YouTube. Joan, ¿cuál? ¿El de la última o el de la cuarta? Sí, de cualquier empresa. Este es de ese colegio. Si lo hiciste en la clase pasada de otra cosa, entonces en este lo continúas con lo que lo hayas hecho. No hay problema. En el canal mío están todas las clases que yo he dado. Venga, les muestro. Yo la verdad no, de youtuber poco nada, pero como yo todo lo subo aquí están todas las clases. Ustedes vean aquí a videos. Están los últimos, pues obviamente son los de esta, pero aquí también encuentran las 4 sesiones del curso pasado, de todos los cursos que yo he dado. Van a encontrar videos de bases de datos, videos de un curso que yo doy de soporte técnico. Sí, sí, agrégalo en las notas y le haces la normalización y sale. Entonces aquí van a encontrar todo. Por ejemplo, los que quieran adelantarse para la siguiente sesión, pueden ver este video de la sesión 4, que fue del curso pasado, que es básicamente lo mismo que les voy a dar la siguiente clase. Bueno, muchachos, entonces que tengan un buen día. Nos vemos la siguiente semana. Yo igual les dejo, entre el jueves y el viernes, les dejo el anuncio de la hora y la fecha, pero sería el otro martes, próximo martes a las 3 de la tarde.